pongo grabando, vamos a seguir con la clase. Para empezar a responder, no, uy, para responder la pregunta de Lara, bueno, vamos a ver después el caso Fredo, pero te hago la contestación más clara dentro del principio de no discriminación. Si vos querés gente fuerte, por ejemplo, Fredo pedía hombres, ¿no es cierto?, en su aviso. Entonces lo demandó una fundación de mujeres, y entonces, bueno, las razones que dio Fredo fueron estas. Necesitamos, los tachos de helado pesan 20 kilos, se necesita fuerza, necesitamos gente para manejar motos de noche, entonces la noche es peligrosa, y la persona tiene que saber de mecánica por si se rompe la moto. Entonces, ¿qué le dijo el juez? Le dijo, bueno, ¿están? ¿Qué le dijo? Bueno, entonces pida gente fuerte, que pueda levantar 20 kilos, pida gente que sepa manejar moto, avise que va a ser de noche, y que sepa de mecánica. Entonces, por ejemplo, yo no sé andar en moto, menos sé de mecánica, ¿está bien? Y levantar el pote de 20 kilos, y seguro me va a costar. Lo levanto, pero digo, después de 3 días me duele la espalda. Entonces, y no depende de lo que tengo entre las piernas o dejo de tener. Depende de si tengo fuerza o no tengo fuerza, sé andar en moto o sé arreglar un motor, una moto. ¿Está bien? Entonces, si vos querés eso, pedilo en forma no discriminatoria. Y entonces se presentarán hombres y mujeres. Si no hay mujeres que sepan arreglar moto, y no se presentará. Vamos a ver ahora esos problemas. ¿Está bien? Los problemas del principio de no discriminación, pero ese problema que vos planteás, no discriminación lo resuelve bien. Bueno, pida lo que necesite y veremos qué aparece. ¿Está bien? Se puede llevar una sorpresa. Claro, o sea, en vez de presumir que determinado sexo cumple con los requisitos, poner los requisitos y que quien cumpla con eso vaya directamente. Exactamente. Exactamente. Bien, pues presuponer que una persona por condición de su sexo no reúne los requisitos es discriminatorio y utilizás una categoría sospechosa. Bien. Bueno, ¿y cuáles son los problemas de poner los requisitos? Ahora vamos a ver los problemas de no discriminación. Ya vimos, bueno, muy burdo, pido hombres. No va, principio de no discriminación, te lo volteas. Pero, ¿es suficiente no discriminación? ¿Cuáles son los problemas de no discriminación? Bien. Entonces, ¿qué nos viene a decir esta idea del no sometimiento? Que la igualdad como trato imparcial ofrece debilidades importantes. Si está el ejemplo de la orquesta detrás del telón o panel opaco, ¿alguien leyó el texto de Saba? ¿O alguien conoce el ejemplo de la orquesta? Yo lo leí, pero en otra materia. A ver, contanos. Si no me acuerdo mal, era que una orquesta, para no ser discriminatorio, digamos, no sé si era el fin ese, pero la idea que tenía era como hacer un casting o una cosa así, con el telón bajo, cosa de que no se vea si era mujer o hombre, y creo que tampoco permitían que se escuchen las pisadas, cosa de que no sepan si caminaban con tacos, con zapatillas. Y terminaron, ¿lo digo? ¿Cómo terminó? Bien, para ahí, muy bien. Okay. Porque debes haber cursado humanos con Saba, ¿no es cierto? Para alguna cátedra de Saba. Sí. Bien, entonces, creo que un municipio o una orquesta, bueno, muy preocupados por el tema de la igualdad, gente re macanuda, re piola, que no quería discriminar a nadie, entonces dice, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, usemos esta herramienta que usó Nicolás para contestarle a Lara. Pongamos los requisitos. Nosotros queremos gente que sepa tocar el violín, el violonchelo, el piano, el oboe, la trompeta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y como sabemos, tenemos buenas intenciones, pero bueno, nos criamos en esta sociedad y tenemos nuestros prejuicios,
vamos a adoptar una forma en donde nosotros simplemente nos dejemos llevar por la calidad musical, por el mérito de la persona que toca el instrumento. Valoremos el instrumento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponernos detrás de un telón o de un panel opaco, no voy a poder ver quién está del otro lado. Le voy a poner una alfombra en el piso para no saber si es gordo o flaco, si tiene tacos, si no tiene tacos. No quiero saber nada de la persona que está tocando el piano. Quiero escuchar el piano nada más. ¿Se entiende el ejemplo? El objetivo es este, Abigail, como vos bien dijiste, no discriminar. Queremos ser una orquesta igualitaria, la primera orquesta igualitaria de la Argentina, de los Estados Unidos, como era el ejemplo. ¿Por qué lo hacemos? Y porque nos damos cuenta de que siempre son varones blancos los que vienen a tocar. Y alguna mujer también, de algunos instrumentos. Queremos abrir. Bien. ¿Y qué pasó, Abigail? Pasó que cuando terminaron todo, se dieron cuenta que los que habían elegido eran hombres blancos de tal rango etario. Y ¿puedo seguir o lo vas a explicar? Sí, dale. Ok. Lo que pasó es que al ver, tipo, preguntarse por qué había pasado esto, se habían tomado todas las medidas, se dieron cuenta, no sé si ellos, pero el análisis es que hay grupos que son discriminados estructuralmente y que por ciertas cosas no llegan a los mismos objetivos o etapas o lo que sea, que los que lo tienen más fácil, digamos, como los no discriminados. Bien. El resultado, muy bien, Abigail, muchas gracias. Efectivamente tenían la misma orquesta que antes. El mismo tipo de persona, el mismo tipo de música, misma clase social, raza, sexo. Entonces, el ejemplo sirve, porque es verídico además, para ver que el problema no es únicamente, es muy buena la intención de la orquesta y está muy bien, pero cuando hay situaciones de desigualdad estructural, la neutralidad no es suficiente. Ser neutral puede profundizar y hacer más perdurable la discriminación. ¿Por qué? Porque si las personas de raza negra, por ejemplo, o las mujeres, tienen menos posibilidad de estudiar música, entonces hay menos personas que van a estudiar música, hay muchos más blancos en Estados Unidos que tocan la guitarra, quizás, estoy hablando en general, o el piano, de música clásica, que personas de otras razas, sexos o clases sociales. Entonces, si yo soy neutral, voy a seguir reproduciendo esa situación de desigualdad estructural. No voy a romper esa desigualdad estructural, la voy a seguir perpetuando. Sin intención, eso es lo interesante, ¿está bien? O sea, no quiero hacer eso. Pero bueno, si quiero los mejores son, qué sé yo, Messi, Neymar y Mbappé. No, y son ellos. No van. Entonces, la igualdad como no discriminación muestra la igualdad como no discriminación muestra con este ejemplo sus limitaciones. ¿Ante qué? Ante situaciones de desigualdad estructural. Porque ¿cuál era el problema? Era que quizás o las personas las personas de otros sexos o de otras razas no se presentaban. Nadie sabe si no se presentaban porque no se enteraban, porque consideraban que no los iban a aceptar, porque se autopercibían inferiores, o porque no había directamente gente que supiera tocar el piano de otras razas o sexos. ¿Se entiende? Entonces, la igualdad como no discriminación no alcanza ante determinadas situaciones. ¿Ante qué situación? Las situaciones de desigualdad estructural. ¿Y de qué hablamos de desigualdad estructural? Hablamos de cuando existen diferencias de trato que reciben las personas, derivadas de una situación de exclusión sistemática o sometimiento sistemático, ¿está bien? No es porque se llames Nicolás, es porque sos parte de un grupo.
de una clase, ya sea por razones físicas, de género o sociales, ¿está bien? Naciste en una villa, no es un problema de Nicolás, es que si vos sos pobre, tenés una situación de sometimiento sistemático, ¿está bien? No estás en las mismas condiciones, no tenés las mismas oportunidades. Por eso es interesante la discusión sobre el tema de la meritocracia. Obvio que el mérito es importante, obvio que el mérito es clave. El problema es, ¿partimos todos del mismo lugar? O sea, ¿es válido, es aceptable tomar el mérito cuando unos parten de -10 y otros parten del 10º piso? Esa es la discusión real con el tema de la meritocracia. Está bien pedirle a todos lo mismo si todos tienen las mismas oportunidades de desarrollo. Se puede jugar al tenis, ¿está bien? Entonces, es malo el ejemplo, pero no es responsabilidad de esa persona haber nacido donde nació, tener el sexo que tuvo, tener la nacionalidad que tiene. No elegimos. Yo no elegí los padres que tuve, no elegí el país, no elegí ser de clase media, que mis padres fueran profesionales, no elegí el barrio donde vivían mis padres, que tuvieran trabajo. ¿Me explico? ¿Soy claro con esto? Y esas situaciones son determinantes para el desarrollo del plan de vida de una persona. No es lo mismo nacer con padres en Caballito que nacer con padres en una comunidad originaria en Formosa, sin agua, o en la Villa de Retiro. No es lo mismo. Por más que yo los quiera tratar igual, si los trato igual, voy a estar mejorando al de Caballito. Profe, sí. A mí, por ejemplo, me pasó una situación muy personal. Digamos, yo cuando era muy chica, ¿no? Nosotros nacimos junto con mi familia en un barrio muy humilde. En ese momento no eran las villas como se conocen quizás hoy, pero me pasó mucho que cuando yo entré al CBC, ¿no? Si bien yo, nada, tuve jardín, secundario, primario y demás, me di cuenta de la distinción entre la gente que había quizás tenido otro tipo de oportunidades. A mí me pasó que nosotros como familia éramos muy humildes, o sea, había días literalmente que no había ni para comer, pero... Y cuando yo entré a la facultad me encontré en este mundo, ¿no? de esta distinción. Si bien a mí nadie me discriminaba, ni me decía nada, ¿no? Porque yo, aparte del laburo, ¿no? ya estoy un poco más grande, sentía esta distinción a lo que es, ¿no? Acceder a un libro, ¿entendés? A tener la oportunidad yo no tenía idea lo que era la historia argentina hasta que entré al CBC. O sea, y capaz todos estaban mucho más capacitados, y yo no tuve esa oportunidad. Nadie me explicó a mí lo que pasó en la dictadura militar, o sea, fueron un sinfín, y que me tuve que ir formando, y me costó, pero, perdón por la palabra, 3 huevos terminar el CBC, y sentir y viendo cómo mis otras compañeras avanzaban, ¿no? Teniendo otra capacidad que capaz yo no tuve la oportunidad, y bueno, nada, hoy lo veo desde otro lado también, y digo esto también, ¿no? No tiene la culpa de yo haber nacido en un barrio humilde, ellas no tienen la culpa de ser capaz de estar más capacitadas, ¿no? Pero esta distinción yo por lo menos lo noté muy más de grande cuando arranqué la facultad, y decir, wow, loco, mirá todo lo que me falta aprender y que no tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, eso se nota mucho, o por lo menos yo lo sentí muy así. Bien, Diana. Bueno, tal cual, por eso lo que viene de la igualdad como no sometimiento es, hay situaciones que no dependen simplemente
de una voluntad de discriminación por parte del Estado, del que toma decisiones, sino que la vida se desarrolla en el marco de una situación de profunda desigualdad. Entonces, si realmente estamos comprometidos con la igualdad y con la libertad, tenemos que hacer algo para romper esas desigualdades. Y el principio de no discriminación es un principio muy válido, al igual que fue el de igualdad formal ante la ley, pero no nos da las herramientas para avanzar respecto de lo que tenemos que hacer para romper esas desigualdades. Sí, Abigail. Quería saber si en vez de igualdad se puede hablar sino de equidad, quizás. ¿A qué te referís? Como, por lo que yo entiendo del concepto de equidad, es que le das a cada uno lo que necesita según su condición. O sea, no a todos lo mismo, porque si no estás favoreciendo a uno más que a otros, como vos dijiste, entonces dar como específicamente a ciertos grupos lo que necesitan, como para estar a la misma altura. Sí, tiene que ver con eso, Abigail, tiene que ver con eso. Hay varios principios o cánones o entendimientos de igualdad. Por ejemplo, hay una idea de igualdad muy establecida, que sería bastante propia del principio de no discriminación, si quieren, haciendo un paralelismo, me arriesgo un poco, de, bueno, dar a cada uno de acuerdo a su esfuerzo, a su trabajo. Entonces, si yo me esfuerzo más, tengo más. Hay otro principio, otro entendimiento de igualdad, que Abigail lo llama más como de equidad, podría ser, más propio de posiciones, si quieren, más de izquierda, en el sentido de, bueno, a cada uno según su esfuerzo, sigue siendo problemático, porque no tiene en cuenta la desigualdad. ¿Y cuáles son las causales del esfuerzo? Entonces, hay otro principio que es, bueno, a cada uno según su necesidad, y de acuerdo a su esfuerzo, pero también a su necesidad. Entonces, por eso, y esto se da mucho en la discusión, por ejemplo, planes sociales, ayuda estatal. Bueno, ¿por qué por qué un plan de vivienda, le regalan una casa? Bueno, primero, no es un regalo, sino que es un derecho a tener una vivienda digna. Y segundo, por eso es presupuesto de todo lo demás. Entonces, si yo no tengo casa, no tengo educación, no tengo un trabajo, no puedo desarrollar el resto de los derechos. Hay derechos que son pisos. Entonces, no tengo por qué hacer algo para ganarme comer, o para ganarme tener un vestimenta, o para tener un lugar donde estar cuando llueve. Eso lo tengo que tener por ser humano. Entonces, no necesito hacer nada más que para eso. Bueno, en nuestro régimen, que es un régimen capitalista, el capitalismo fue un gran avance para la humanidad, se exige que uno se gane eso, entre comillas. Bueno, el problema es que no todos tenemos ni siquiera las mismas herramientas para ganarnos eso. Entonces, no termina siendo justo un criterio de no discriminación neutral, porque no es neutral. ¿Se entiende? Entonces, siguiendo con, vamos a compartir pantalla de vuelta. Bien. Y sobre todo, porque además estas características de desigualdad estructural, que es además algo que nos hace mucho ruido, son sufridas por parte de individuos por ser parte de un grupo, no por su propia individualidad, no por decisiones propias. Entonces, bueno, y acá de vuelta, autonomía relacional de cómo se constituye la identidad individual de las personas. Entonces, y así nace la idea de igualdad como no sometimiento, es una idea, un entendimiento de igualdad que no saca los pies del plato, no es que está planteando la revolución o tomar el Palacio de Invierno, sino lo que plantea es un entendimiento de la igualdad que te permita, dentro de un sistema constitucional como el que tenemos, con las limitaciones que tenemos, ir más allá que el principio de no discriminación. Y entonces, y lo voy a decir mal para que se entienda, ¿qué permite el principio de no discriminación, de no sometimiento? Discriminar en favor de las
los colectivos sometidos o históricamente desaventajados. Puedo discriminar si es a favor de los que están más abajo. ¿Está bien? Y esto lo van a ver, sin decirlo así, en Nino, cuando vean igualdad y los principios de autonomía. Cuando vean el tema de inviolabilidad de las personas, no sé si lo vieron, cuando dicen cómo se puede compensar la desigualdad, uno puede afectar la autonomía de los más autónomos con un PIS para igualar a los menos autónomos, dice Nino. Por eso es un liberal igualitario. Y entonces dice, ¿cuál es el piso? ¿Cuál es el límite de bajar la autonomía de los más autónomos? No bajarlos por debajo de los menos autónomos. ¿Se entiende? Yo no puedo esclavizar a alguien libre para liberar a otro, pero sí puedo sacarle privilegios para darle derechos a otro. Eso es lo que plantea las compensaciones y los arreglos de igualdad y autonomía que plantea Nino y el liberalismo igualitario. Entonces, la igualdad como sometimiento saca el foco de medio fin, todo eso no existe más, ¿está bien? No va. Porque lo que persigue es evitar la constitución de grupos sometidos. O sacarlos de esa situación de sometimiento. Entonces, no se opone a la arbitrariedad, que subyace la idea de igualdad como no discriminación, pero no es suficiente. Y entonces lo que plantea es que si queremos realmente igualar, hay que tratar diferente a los menos autónomos. Tenemos que darle más a los que más necesitan. Tenemos que darle más a los que no tienen la chance de cumplir con nuestros criterios de no discriminación. Porque si no, no llegan más. Entonces, ¿qué voy a hacer en la orquesta? Voy a abrir un cupo para gente de clases sociales o de características raciales o sexuales que me interesa que entren. Ya sean de raza negra, mujeres, diversidades sexuales, lo que sea. Me interesa tener no me interesa solo tener la mejor orquesta, me interesa tener la mejor orquesta plural. Me interesa que sea la orquesta de todos. Y esa va a ser la mejor orquesta. ¿Por qué además te va a decir la igualdad como no sometimiento en diálogo con la igualdad, con la autonomía relacional? Porque si yo logro que personas de las clases históricamente sometidas accedan a los lugares de representación y a los lugares que son vistos por la sociedad como lugares jerarquizados, voy a mejorar la autoestima de toda esa clase social, de todo ese grupo, voy a mostrarles de que todos pueden y que no son particularmente, o que no son inferiores por su raza, su clase, su sexo, también por su categoría. Entonces, ven que, no sé, todos podemos ser parte de la orquesta. Y para eso necesitamos violar la igualdad de los que ya estaban en la orquesta. No hay suficientes instrumentos para todos. Tenemos 100 instrumentos. No necesitamos 300 músicos, 100 músicos. Entonces, hay 20 músicos blancos que van a dejar de tocar en la orquesta. Y ese es el problema del no sometimiento. Vamos a discriminar a 20. 20 que eran mejores, entre comillas, que los que van a venir ahora. Pero no nos importa solo que la orquesta toque bien. Nos importa que sea la orquesta, si es la orquesta, por ejemplo, la orquesta nacional, que sea la orquesta nacional de verdad. Que represente a toda la población en su pluralidad de la Argentina o de los Estados Unidos o donde sea. ¿Está bien? Y si son todos blancos, porteños, hombres, no representa. Serán los mejores, pero no representa a la Argentina. Representa a un grupito de la Argentina. Pueden hablar. Bien, entonces, la igualdad como no sometimiento va no solo a permitir, sino va a utilizar como herramienta principal la distinción en favor de los más desaventajados, que es lo que se llama acciones afirmativas. Y entonces, ¿cómo se conforma la categoría sospechosa?
el término y la categoría, el instrumento sigue siendo útil, pero es totalmente distinto entre igualdad como no discriminación y como no sometimiento, ya lo dije varias veces, creo. Entonces, en no discriminación va a ser el sexo, en no sometimiento va a ser mujer, o va a ser diversidad sexual. Porque el problema no es ser varón. Nadie te distingue, nadie te empeora la situación por el sexo, en el hecho de que los varones son discriminados. No, las históricamente discriminadas son las mujeres. Y la diversidad sexual. Entonces, el problema es la discriminación contra los sujetos que son históricamente sometidos. No hay una histórica sometimiento a los varones. Es falso que el problema es el sexo para distinguir. El problema es que se usa el sexo, para perpetuar las situaciones de exclusión y de desigualdad estructural. Entonces, lo que para no discriminación va a ser sexo, para no sometimiento va a ser mujer y diversidades sexuales. ¿Por qué? ¿Alguien se da cuenta por qué? ¿Cuál es la utilidad de hacer de cambiar la integración? ¿Cómo se entiende la categoría sospechosa? Y sí, porque eso es hacia dónde van a estar las acciones positivas, hacia dónde va a estar la distinción. Exacto, y eso nos da razones para discriminar a los varones. Como ya no, claro, porque la acción de cupo discrimina a los que no están en el cupo. En este caso, por ejemplo, un cupo de mujeres discrimina a los varones. Es una discriminación no solo aceptada, sino obligatoria en el derecho argentino. Entonces, el entendimiento de la igualdad como no... Si yo hago una medida de acción de cupos, o de acción afirmativa, en beneficio de las mujeres, bajo el criterio de no discriminación es inválido. Solo puede ser válido bajo el criterio de no sometimiento. Porque ya la categoría hombre ya no es objeto de protección por la categoría sospechosa, porque no está dentro de la categoría sospechosa. Solo va a tener que ser razonable. Si yo utilizo no discriminación, los varones estamos adentro de la categoría sospechosa, con lo cual ustedes van a tener el que distingue va a tener que demostrar un interés estatal, urgente, excluyente, que es la única manera. Probablemente lo pueda lograr. De hecho, hay algunos autores que dicen que en realidad las acciones afirmativas están dentro de no discriminación. Creo que uno de ellos es Dworkin, o era Dworkin. Pero, si ven el texto de Saba lo critica y tiene algunas contradicciones ese entendimiento. Dworkin no aceptaba que se estuviera discriminando a los varones. Otros dicen, sí, los estamos discriminando y está bien discriminarlos, porque ya tienen demasiado poder. Entonces, para que haya otros con más poder, hay que quitarle poder a alguien. No podemos jugar a que todos tenemos el mismo poder. Para que unos avancen, otros tienen que retroceder un poquito. Es igual que en una clase. Para que unos hablen, otros se tienen que callar. Y es así. ¿Está bien? O en una relación de pareja, o en lo que sea. Bien. Entonces, podemos ver González Delgado desde otro ámbito, viendo el voto en particular de Petracchi, que es, si quieren, el juez que más ha empujado esta línea de trabajo. Entonces dice que lo expuesto evidencia que la Universidad Nacional de Córdoba, al disponer las inscripciones en el Colegio Nacional de Montserrat, que se efectuaran sin discriminación de sexo, no solo ha actuado como órgano competente debido a proceso adjetivo, dentro de la esfera de sus competencias, sino aún más, ha removido un valladar discriminatorio, que resulta hoy moral y jurídicamente abominable, que impedía la plena participación de las jóvenes cordobesas en la vida educacional y cultural de la provincia. Las categorías fundadas en el sexo no deben usarse para crear o perpetuar la inferioridad legal, social y económica de la mujer. En todo caso, las clasificaciones fundadas en el sexo pueden ser utilizadas para compensar a las mujeres por las inhabilidades que ellas han sufrido a través de la historia. Esto es igualdad. Es el paso de igualdad como no discriminación a igualdad como no sometimiento. ¿Se ve? Y esto está bueno verlo en el voto de Petracchi. Petracchi era un liberal en toda la línea, lo que se denomina un liberal en Estados Unidos. Y acá quiero hacer una aclaración importante, porque me parece que se vio en los exámenes.
Cuando nosotros hablamos de liberal, no hablamos exactamente de lo que aparece en televisión hoy como liberales. Cuando nosotros hablamos de liberal, cuando se dice Nino es un liberal, se está hablando del término liberal que se habla en el derecho norteamericano o en la sociología norteamericana. ¿Qué es un liberal? Así se dice, un liberal en Estados Unidos es lo que en la Argentina sería un socialdemócrata. ¿Por qué? Porque tiene una idea de amplias libertades individuales y un Estado interventor que está al servicio de morigerar desigualdades y de garantizar transparencia. Eso es un liberal en el sentido de Nino, estamos hablando. Cuando ustedes en el examen ponían, yo me paro en los liberales. Bueno, lo que en la Argentina se llama liberal, en general es una mezcla de liberal con conservador, o una mezcla de liberal con reaccionario, más que conservador, que por un lado es ultraliberal en lo económico y ultraconservador en el ámbito de las libertades individuales. ¿Está bien? Entonces, tiene problemas traer el término liberal a la Argentina, porque en general el liberalismo que... cuando ustedes leen un texto norteamericano, el liberalismo de Estados Unidos, acá podría ser acusado de populista. ¿Está bien? Algunos liberales o peronistas le podrían llegar a decir en la Argentina. Nino era recontra antiperonista, ¿está bien? Si ustedes ven cualquier libro de Nino, si algo que no se lo podía decir era peronista. Pero no era una postura liberal en el sentido mileniano de la palabra, por decirlo así, del término de cómo se expresa en Milei, Espero, los que ahora aparecen como liberales. Digo, es relevante que ustedes tengan eso, después pueden pensar lo que quieran, no me preocupa eso, pero es importante que tengan esa distinción de qué se habla cuando se habla de un liberal en cuanto a Nino. No es lo mismo un liberal como Nozick, tampoco lo mismo un liberal como Mill. Mill hoy sería, no sé, comunista más o menos, para algunos que se dicen liberales en la Argentina. Por eso, exacto, los liberales acá no te quieren dejar ni interrumpir el embarazo de una mujer violada, una niña violada, ni quieren ESI, está bien. Ese es por eso, el liberalismo es otra cosa, y tiene sus 10.000 problemas, pero es otra cosa. Bien. Entonces, ¿por dónde vamos? Me da pie para tirarles un poco de las orejas con lo de las opiniones consultivas. Bien. Opinión consultiva 4 de la Corte de IDH. Cuando se habla, primero, Corte IDH. ¿Me escucharon? Se trabó un poquito. Se trabó. Sí, Bien, te trabaste. cuestiones terminológicas. Primero, cuando hablan, algunos ponían la convención. La convención es el instrumento, ¿está bien? No hay que pasar por la convención. No tiene sentido decir eso. O hay que pasar por el Sistema Interamericano de Protección, o hay que pasar por la Comisión Interamericana, o hay que pasar por la Corte Interamericana, pero no es que hay que pasar por la convención. La convención se aplica, el texto. Y cuando hacen referencia a eso, cuando hablan de la comisión o cuando ven un texto, cuando ven las siglas CID, C-I-D-H, ese texto está hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando ven Corte IDH, es Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Está bien? Tiene el problema terminológico de que las dos empiezan con C, con lo cual, si los ponen como CID, CID es la comisión, Corte IDH es la Corte Interamericana. Las opiniones consultivas son
una atribución de la Corte Interamericana por el artículo 64 de la Convención Americana. O sea, no es un invento tampoco de la Corte Interamericana. Y las opiniones consultivas lo que marcan es cómo se debe interpretar la Convención Americana. Y son de obligatorio seguimiento para la Argentina, por dos razones independientes. Por un lado, en el sistema interamericano, esto lo deben haber estudiado en derechos humanos, me imagino porque ven estos temas en derechos humanos. El sistema interamericano, así como los jueces se autopusieron que eran la última palabra y el control de constitucionalidad, que ya lo vimos, los jueces interamericanos hicieron lo mismo, pero le llamaron control de convencionalidad, en un fallo que se llama Almohanacid. ¿Está bien? Entonces, por un lado, el derecho interamericano, según lo entiende la Corte Interamericana, debe ser aplicado en todos los países de la OEA que firmaron la Convención Americana. Estados Unidos no firmó la Convención Americana, de acuerdo a cómo lo interpreta la Corte Interamericana a través del control de convencionalidad. Con lo cual, las opiniones consultivas son de obligatorio seguimiento. A su vez, en la Argentina se los incorporó como parte de la Constitución. Y la jurisprudencia de la Corte, no en Giroldi, como citaron ustedes, o en el Mejía contra Sofovich, que se ve que se quedaron con el apunte de humanos, ¿está bien?, sino en los fallos Arancibia, Clavel, Simón, Maceo, estableció que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ya es jurisprudencia contenciosa de opinión consultiva, es de obligatorio seguimiento para los jueces argentinos. O sea, la propia Corte dijo, es obligatorio para nosotros. Fallos Espósito, derecho también. Y eso Fontevecchia no lo cambió. Fontevecchia lo que cambió, o lo que está en discusión, es si se puede revocar, si el carácter de cuarta instancia o no, pero no el peso o el carácter imperativo de la jurisprudencia interamericana en el derecho argentino. ¿Está bien? Carranza-Latrubese, que es alguno de los que ustedes citaron, está bien, pero es para la comisión. La Corte se discutía, decían, bueno, la Corte Interamericana sí, lo que diga la Corte Interamericana es de obligatorio seguimiento. Pero lo que dice la comisión, bueno, y en Carranza-Latrubese la Corte dice, lo que dice la comisión también. Cuando me pregunten por qué está mal, por qué me fue mal o por qué me saqué menos notas, porque nada de esto fue tratado en el examen, ni nadie mencionó la existencia de ninguna de estas jurisprudencias, salvo honrosísimas excepciones, y no sé si hubo alguna. ¿Está bien? Ahora no me acuerdo. Porque, y esto se lo digo para que también lean, para que sean pillos en el sentido en el buen sentido de la palabra durante la carrera. ¿Qué es lo que evaluábamos en ese examen que les tomamos? Autonomía, interpretación y derecho internacional. Eran los tres temas. Las preguntas más relevantes eran las 3, la 9 y la 5. Entonces, ustedes tienen que saber leer eso. Entonces, pusieron todo bien, moral pública, el daño a tercero, que yo, pero no saben la interpretación, no saben derecho no saben jerarquía y no aprueban. Porque si no sabes cuál es la importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es difícil aprobar. Porque no sabes derecho constitucional. Si no sabes qué prima sobre otra cosa, no entendiste control de convencionalidad, no entendiste control de constitucionalidad y no sabes cómo es la jerarquía. Entonces, por más que sepas autonomía, no aprobas. Eso ustedes lo van a tener que, son nuevos en la universidad, pero van a tener que empezar a leer qué está buscando el docente con el examen, cuáles son las preguntas fundamentales y cuáles no. ¿Está bien? Bien. ¿Qué dijo la Corte Interamericana en la opinión consultiva 4? Dice, sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad, de dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva a la dignidad humana. Acá lo que está permitiendo la Corte Interamericana, avalando expresamente,
y como su jurisprudencia es obligatoria, también es obligatorio para los Estados miembros y los jueces. Por eso cuando la Corte Interamericana dijo, bueno, en la medida de lo posible que la vacunación sea obligatoria, sea voluntaria, ¿qué te está diciendo? Que no viola la autonomía, que sea obligatoria. Porque si es en la medida de lo posible, quiere decir que está interpretando el principio de autonomía y te está dando la solución del caso. ¿Se entiende? ¿Y por qué te está dando la solución del caso? Porque es de obligatorio seguimiento para los jueces argentinos, tanto por aplicando el principio del control de convencionalidad, como en las condiciones, y la interpretación de las condiciones de su vigencia del 75, inciso 22. Entonces, ¿qué te está diciendo la Corte Interamericana? No todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio. ¿Por qué? Porque no todo tratamiento jurídico distinto afecta a la dignidad humana, y puede ser vehículo, este tratamiento diferenciado, para realizar la igualdad o para proteger a quienes aparezcan como jurídicamente débiles. Entonces dice, podemos discriminar, que no es discriminación, va a ser distinción porque se va a considerar razonable. ¿Se entiende el vocabulario? Yo hablo de discriminación para hacerlo más, para que se den cuenta, pero al haber una razón, que es la igualdad como no sometimiento en la categoría sospechosa de desigualdad estructural, esa distinción, esa desigualdad es razonable y por tanto es una distinción. Eso es lo que le está diciendo la Corte Interamericana. También un informe de la Comisión Interamericana sobre Mujeres Víctimas de Violencia, de la Corte Interamericana del 2002 hasta la RIFO. Los estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación. De iure, o sea, en la normativa, o de facto, en la realidad. Los estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que bajo su tolerancia o aquiescencia creen, mantengan o favorezcan situaciones discriminatorias. Más claro, imposible. El Estado tiene que hacer todo lo que pueda para evitar situaciones de discriminación, tanto de derecho como de hecho, particulares o públicos, y tiene el deber de terminar con cualquier situación que crea, mantenga o fortalezca situaciones discriminatorias. Y debe adoptar medidas de acciones positivas para cambiar esta situación. En la Constitución también están, como bien se dijo, artículo 37, la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso de cargos selectivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y el régimen electoral. De ahí nació la ley de cupo para el Congreso, que exige una determinada cantidad mínima de integrantes mujeres. Después eso se fortaleció con el carácter intercalado, porque si no ponían a las mujeres atrás en los cargos que no entraban, y solo entraban varones, con lo cual después se impuso que sean intercalados. En algunas jurisdicciones es del 50%, en otras jurisdicciones es del 30%, 33%. El artículo 75, inciso 23, también recepta constitucionalmente las acciones afirmativas, ordenando al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce del ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, y acaba de dar un listado de lo que se denominan sujetos de preferente tutela, que son los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Esos son sí o sí las personas que deben ser especialmente tutelados por el derecho y por el Estado, y que deben ser los beneficiarios de las acciones positivas. ¿Por qué se abre eso? Bien. ¿Qué vuelve a abrir? Qué bueno. Bien. Entonces, volvemos al caso Fredo, que es un caso de cámara, no es un caso de corte, que usé para contestarle la pregunta a Lara. Ahí se probó que Fredo
tenía 681 varones y 35 mujeres en su staff. Se probó, además porque así lo publicitaban, que la empresa al seleccionar el personal pedía que fueran masculinos. O sea, en el aviso que salía en el diario, antes había avisos en los diarios. Había una cosa que se llamaba diario de papel y se publicaban cosas en esos diarios de papel. Bueno, en esos diarios de papel había una parte de avisos clasificados que uno buscaba trabajo en esos avisos clasificados. Estoy hablando de hace mucho, mucho tiempo. ¿Está bien? Y entonces ponían, como pusieron ahí en buena presencia. Eso es discriminatorio 700.000%. ¿Está bien? Buena presencia. Además es de un mal gusto y de una... Pero bueno. Pues además todo el mundo sabe qué quiere decir buena presencia. Entonces, Fredo ponía hombres. Hombres excluyentes. En mi época, cuando buscaba laburo, decía egresados de Lomas, excluidos, abstenerse. ¿Está bien? Ahora ya no, por suerte, la Universidad de Lomas es una buena universidad. Pero el aviso era que no podían, debían ser varones. Entonces la empresa justificó esto, ya lo hablamos, de los conocimientos que tenían. Y se consideró que no eran suficientes esas razones. Pero, ¿qué es lo más interesante de Fredo? No solo que se consideró discriminatoria esa práctica de contratación, sino que se lo condenó a Fredo a contratar solo personal femenino hasta compensar en forma equitativa y razonable la desigualdad en su plantel. Entonces, ¿qué dice? Existen casos en los que es menester discriminar para igualar, aunque suene contradictorio. Cuando han existido patrones o constantes históricos de trato desigual, se necesitan acciones afirmativas que reparen esas injusticias. No son suficientes las medidas de protección, sino que es necesaria una acción positiva destinada a garantizar el disfrute real. Es necesario, además de facilitar el disfrute, hacer efectivo directamente esos derechos cuando el individuo o grupo no es capaz por sí mismo de lograrlo. Con lo cual se le impuso a Fredo la obligación de contratar mujeres hasta equiparar su plantel. Pellicori, este es un caso de laboral, de discriminación laboral del 2011, y nos sirve, si sacamos esa, y nos sirve para ver el tema de la carga de la prueba. ¿Por qué? Si funcionaría esto. Efectos de la discriminación en la carga de la prueba. La parte que invoca un acto, o sea, si vos, que era lo que iba Florencia, vas a tener que demostrar algunas cositas, pero cuando vos invocás discriminación, es suficiente la acreditación de hechos que prima facie evaluados resulten idóneos para inducir la existencia de la discriminación. Por ejemplo, yo te pido una prueba, te llevo, mirá, tenés 681 empleados varones y tenés 35 mujeres. ¿Cuántas mujeres seleccionaste en las últimas entrevistas? Ninguna. Bueno, me están discriminando. Vos demostraste suficiente para inducir que podés tener razón, que puede haber ahí una discriminación, una práctica discriminatoria. Si vos lográs eso, llegar a permitirle al jugador que lo pueda inducir, que se pueda desprender de lo que vos probás, que hay una discriminación, ahí le va a corresponder al demandado probar que no. No, mira, en realidad me está malinterpretando. No hay discriminación. Entonces, se invierte la carga de la prueba. Lo van a ver bien en el caso Cisneros. Cisneros, es un caso de ahora, Cisneros quería ingresar a una empresa a manejar como chofer de colectivos en Salta, en la provincia de Salta. La Fundación Entre Mujeres la asistió, hoy la presidenta de esa fundación es diputada nacional, se llama Verónica Caliba, por el Frente de Todos, de Salta, iniciaron una acción de amparo contra la empresa de colectivos. No pedía nombres en los avisos.
El aviso estaba, después de Fredo todos se avivaron, ¿se entiende? No poner hombres, mujeres, lo ponemos en términos de requisitos. Después venís a la entrevista y hacemos lo que se nos canta a nosotros. Pero no te lo vamos a poner por escrito. ¿Me explico? ¿Soy claro? Bien. Entonces, ¿qué dijo la Corte en Cisneros? Dice que cabe recordar que la discriminación no suele manifestarse de forma abierta y claramente identificable. No le pidan a Cisneros que traiga la discriminación en una cajita. O que me traiga la norma escrito que la están discriminando. Porque no se suele manifestar de esa manera. De allí que su prueba con frecuencia resulte compleja. Lo más habitual es que la discriminación sea una acción más presunta que patente y difícil de demostrar, ya que normalmente el motivo subyacente a la diferencia de trato está en la mente de su autor. Y la información, los archivos que podrían ser elementos de prueba, están la mayor parte de las veces en manos de la persona que discrimina. ¿Me explico? ¿Claro esto? Cualquier duda, por favor, paren, porque si no... Entonces, ¿qué logró probar Cisneros? Que en la empresa de colectivo no había mujeres contratadas. ¡Chan! Ya nos llama la atención. ¿Cuántas mujeres tienen? Ninguna. Ok. Que dicha práctica se mantuvo aún... o sea, mujeres manejando colectivos, mujeres atendiendo el teléfono había en la empresa o haciendo tareas administrativas. Pero manejando colectivo, ninguna. Dicha práctica se mantuvo después de sucesivas postulaciones. Creo que Cisneros se postuló 17 veces para antellamados a cubrir cargos. Y aprobaba todos los exámenes de manejo. Después era reprobada o no pasaba otras pruebas que nadie sabía. Son de entrevistas personales, pero las objetivas las pasaba todas. No había buenas explicaciones de los demandados. No daban razones de por qué. Ni siquiera era como Fredo que decía, bueno, había que levantar cosas pesadas. O el volante del colectivo es grandote. No sé cuál podría ser la explicación para no tomarlo. Pero además, el caso, como todo caso leading case, tiene además alguna cosita. El dueño de la empresa de colectivos dio una entrevista a un medio y dijo cosas muy interesantes, que la tienen ahí en el PowerPoint, como que, entre risas, esto es Salta turística, y las mujeres deberían demostrar sus artes culinarias. Esas manos son para acariciar, y no para estar llenas de callos. Se debe ordenar el tránsito de la ciudad, y no es tiempo de que una mujer maneje colectivo. Es como que el abogado de la empresa de colectivo se debería querer matar. Callate, no me facilite más el trabajo. Bueno, parecería ya, con que no existieran mujeres colectiveras contratadas, ya se genera ese requisito que pide el estándar de prueba. Ese estándar de prueba no pudo ser destruido por la empresa de colectivo y, a su vez, por la cantidad de veces que intentó entrar. ¿Está bien? Tampoco, si vas a un examen y no te toman, bueno, eso no demuestra una práctica discriminatoria. ¿Y por qué ganó entonces el actor? Porque los demandados no dieron razones valederas y, para colmo, dieron una entrevista en donde explicitaron las razones discriminatorias que tenía su accionar. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Está claro? ¿Impuso algo en el grupo? No. Bueno. ¿Cuáles son los problemas de las objeciones? ¿Qué objeciones hay a las acciones positivas? Bueno. ¿Qué dicen los perjudicados por las acciones positivas? Algunos tienen buenos argumentos. Dice, bueno, primero, el problema de la discriminación es sobre los integrantes, o sea, estás discriminando a individuos. Cuando haces un cupo,
los varones que dejan de tocar en la orquesta, dejan de tocar. Y no son los blancos, es Nicolás. Y Nicolás no hizo nada en contra de las mujeres, en contra de las razas, de distintas razas, jamás discriminó a nadie. De hecho, milita en pos de la igualdad. ¿Por qué se lo discrimina a él? ¿Por qué se lo hace responsable a él individualmente? Esto se dio en un caso, que fue el caso Blake, de cupos en la universidad en Estados Unidos. En un momento, como las personas afroamericanas no ingresaban a la universidad en los Estados Unidos, se dispuso un cupo. Claro, y el cupo en la universidad había 100 lugares. 20 lugares eran para personas afroamericanas. Si uno se regía por la nota del examen de admisión, entraban 100 blancos. Ahora, si uno adoptaba el cupo, entraban los primeros 20 afroamericanos de la lista de afroamericanos. Entonces quizás la clasificación del primer afroamericano era inferior, quizás, a la del número 100 blancos, ¿entiende? ¿Me siguen? Quizás el último, en el orden de mérito, tenía 80 puntos, y el primero del orden de mérito de afroamericanos tenía 79. Entonces, el blanco decía, che, pero yo tengo más idoneidad, tengo un punto más. ¿Por qué me dejan afuera a mí y al resto? Otra objeción, ¿las personas mejoradas son realmente las perjudicadas? ¿Esas personas afroamericanas que ingresan a la universidad son realmente los que históricamente fueron desaventajados o son parte de una clase, son parte de un sector que ya había sido mejorado desde antes? Él no es responsable por ser negro y yo no soy responsable por ser blanco, te dice el... O sea, ¿por qué pago yo? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Se dan cuenta que son argumentos razonables? No dije nada, monstruoso, ¿no es cierto? A ver, Lara, que pusiste... No, la última es media dudosa, puede ser. Las otras dos no me parecen tan monstruosas. ¿Cuál? La última sería que... ¿Cuál? La de que nadie tiene la responsabilidad de los orígenes. Si bien es cierto, es como que se ha usado para justificar cualquier cosa. Bien. Las otras no las veo más razonables. Bien. Bueno, ¿qué se le contesta a esto? Digo, ¿y esto por qué voy a esto? Ustedes se tienen que acostumbrar, que nos cuesta mucho, a reconocer buenos argumentos en los oponentes. Y a reconocer también que muchas veces, bueno, nuestros argumentos pueden ser buenos y nos convencen, pero tampoco son inatacables. ¿Está bien? Entonces, en algún punto ser consciente de nuestros problemas. ¿Cuáles son las respuestas que se le da a esto? Hay una respuesta como que entiendo que no se hace cargo del problema, que es, bueno, ¿te gustaba la igualdad como formal ante la ley? Bueno, estoy diferenciando entre categorías diferentes. ¿Qué problema te hace? O sea, no es que vos tenés más derecho, suponete, vos saliste 81 de los blancos. Digo de los blancos o de los varones. Bueno, y no tenés más derecho que la primera de las mujeres, porque vos competías por 80 lugares de hombres, no competías por 100 lugares de hombres, las mujeres competían por 20 lugares, con lo cual, dentro de tu categoría, vos no demostraste mérito suficiente, no estás dentro de los primeros 80. Si fueras tan bueno, como vos decís que sos, estarías dentro de los 80, pero no. En la otra categoría, los otros 20, compiten en otro torneo. Entonces, vos no competís en ese torneo. Sí, pero ¿por qué uno tiene que ser 80 y otro tiene que ser 20? Ahí bueno, está la discriminación, ¿o no? Bueno, 50 y 50, ¿te parece que no? Ah, bueno, ahí puede ser. Es lo Porque mismo, ahí, digo.
el porcentaje 50 y 50. Bueno, peor, quedan más hombres afuera que antes estaban adentro. Entonces, pero está bien 50 y 50. Entonces, y el 51 varón, que tiene mejor, que rindió mejor el examen que la primera de las mujeres, por ejemplo. Todo esto es hipotético, ¿no? Porque podría ser al revés también, pero digo, como los cupos en general son en contra de los hombres, en contra de los blancos, a favor de las mujeres, a favor de los afroamericanos. Te va a decir, bueno, pero yo tengo más nota que ella. ¿Por qué? Y yo no la discriminé, yo no, nada que ver. ¿Por qué me discriminan a mí? ¿Por qué me sacrifican a mí? ¿Por qué afectan mi plan de vida de esta manera? Porque me están privando, en este caso, de acceder a la universidad, que es parte de mi plan de vida. Nino lo resuelve de una manera, dice, no, la universidad no es parte del plan de vida. No es parte de las condiciones de los derechos a priori, sino que es ya algo disponible por el Estado. Bueno, otros te dicen, bueno, son categorías distintas. Esa es una posible explicación. Otras son, no hay otra forma de resolverlo. Sí, es un problema, pero sigo teniendo 100 lugares. Si tuviera 200 lugares entran todos, pero no tengo. Entonces, tengo que discriminar. Este es un argumento que impacta en qué análisis de lo que vimos de debido proceso. ¿Qué demuestro si puedo probar eso? Yo no me sé explicar. Si yo hablo en el debido proceso sustantivo, en proporcionalidad, y digo, no tengo otra forma de hacerlo, ¿qué estoy diciendo? Ay, que no hay un medio más idóneo, puede ser. Exacto, que la medida es necesaria. Exacto. Bien. Segundo, no se está privando a los integrantes del grupo mayoritario de un derecho. Dudoso. Dudoso. Y acá el último es bastante lineano, que se puede reducir la autonomía de los más autónomos en beneficio de los menos autónomos. Pero está claro que la igualdad como no sometimiento, en parte igual que la igualdad como no discriminación, pero al cambiar la conformación de la categoría sospechosa, no necesariamente habla en términos colectivos, no tiene forma de captar lo individual. Entonces, hay un sacrificio de lo individual por lo colectivo, tanto en no discriminación como en no sometimiento. ¿Ah? Conclusión. Mirá, llegamos a tiempo, más bonito. Cuando no hay categorías sospechosas, cuando no discrimino en ninguna de las dos, ni discriminación ni no sometimiento, se aplica o proporcionalidad o razonabilidad con los test que vimos en debido proceso. ¿Está bien? Cuando hay categorías sospechosas, se aplica escrutinio estricto. Y entonces se invierte la carga de la prueba, hay que demostrar un interés estatal urgente e insoslayable para hacer esa distinción, y en principio les diría que el Estado, quien distingue, debe demostrar que esa distinción es necesaria, lo voy a decir bien, que la distinción es necesaria para resguardar o lograr un fin estatal urgente, insoslayable y de gran importancia. Este estándar, bueno, no importa, pues le voy a hacer historia ahí. Ya lo vamos a seguir utilizando. Cada cosa que vamos viendo es como que nos la ponemos en la mochila y después la seguimos usando, con lo cual vamos a volver a hablar de estos temas. Hay una diferencia entre no discriminación y no sometimiento. Lo de escrutinio estricto funciona igual. La maquinita del escrutinio estricto es la misma. Lo que cambia es cuándo la usamos.
¿Por qué? Porque cambia cómo se configura la categoría sospechosa. En una se constituye por factores supuestamente neutrales, no discriminación, y en no sometimiento se constituye por razones de sometimiento histórico no neutrales. ¿Está bien? Oh, se me fue el power. A ver. Bien. Igual era la otra. Y no sometimiento lo que marca es la legitimidad de las acciones positivas, que no, o que es muy difícil de validar dentro de un esquema de no discriminación. Dworkin lo intenta, está bien, pero es muy criticado por eso, porque hay muchos que no le convencen. No quiere soltar Dworkin, o no quería soltar el tema de la neutralidad, está bien. Pero otros dicen, no, bueno, sí, no estamos siendo neutrales. Sí, nos hacemos cargo de eso, pero tenemos buenas razones para hacerlo. Es que necesitamos destruir y terminar con la desigualdad estructural. Y necesitamos otro instrumento. En ambos se dispara el escrutinio estricto y es indispensable que ustedes sepan manejar, entender el escrutinio estricto. Con lo cual lean bien el texto, creo que era el de Tracy, que habla de escrutinio estricto, habla también el de Saba, de escrutinio estricto. Cualquier duda sobre escrutinio estricto lo hablamos. Es muy difícil cuando uno utiliza, a ver, seguramente son términos viejos, pero escrutinio estricto se pone la gorra mal, ¿está bien? O sea, no, agarro escrutinio estricto porque te quiero hacer bolsa. No vas a pasar. Si yo, bueno, sí, no está tan mal, uso mera razonabilidad. ¿Está bien? Entonces, bueno, sí, más o menos. Los exámenes son corregidos con un estándar que va en esta línea. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Sí, yo. No me termino de cerrar el último, la legitimidad de las acciones positivas. O sea, es lo que decías antes, como de los problemas que tenía y las respuestas que se les daba, ¿o no? La legitimidad de las acciones positivas está, para el principio de no discriminación, le cuesta mucho o no puede legitimarlas porque implica distinguir en base a una categoría sospechosa. Salvo algunos, como Dworkin, que dicen, no, bueno, acá hay un interés estatal, insolayable, qué sé yo, que es terminar con la desigualdad estructural. Otros dicen, no, la desigualdad estructural, necesitamos otra herramienta, y es la igualdad como no sometimiento, y entonces cambia el contenido de la categoría sospechosa. Entonces, como lo que quiero ahora es garantizar el derecho de las mujeres, necesito, las acciones afirmativas son indispensables para eso, y por eso también vimos en la Convención Americana y la Corte Interamericana que obligan a establecer medidas de acción positiva para terminar con la desigualdad estructural como única forma de garantizar realmente la igualdad. No sé si te respondí, Agustina. Sí, perfecto, ahí entendí. Y después vimos las objeciones. De, bueno, ¿por qué me afectan a mí? Entonces, y ahí hay que tener, si realmente estamos comprometidos con el plan de vida, la autonomía, la igualdad, tenemos que poder darle buenas razones al sujeto dominante, discriminado, de por qué él tiene que ceder. ¿Por qué se tiene que callar un poco para que hablen otros? Entonces, y ahí también va a estar, bueno, está bien, vos no hiciste nada, pero vos sos parte de un colectivo y vos también te beneficiaste de ser parte de ese colectivo durante siempre. Y bueno, y tiene cosas buenas y tiene cosas malas ser parte del colectivo de hombres, de blancos, de clase media para arriba. Y bueno, en este caso te jugó, una vez que te jugó en contra, te viene jugando a favor de siempre. Esa es una posible explicación. Quizás no te convence, y es posible, ¿eh? O sea, entonces
la mejor explicación, me parece, es, mirá, no tengo otra forma de hacerlo. Porque no hay lugar para... si pudieran entrar todos, bueno, que entren todos. Entonces quizá la solución sea, bueno, hago más universidades, hago más orquestas, pero bueno, pongo más instrumentos. Pero bueno, ahí habrá que ver también si se puede, si es la manera, cómo están integradas proporcionalmente esas universidades, bueno, esos órganos. Entonces, bueno, si vos querés entrar, peleemos porque haya más universidades. Mientras no haya más universidades, también que vayan a la universidad las mujeres y los grupos que no fueron hasta ahora a las universidades. Bueno, no, pero yo también quiero manejar colectivo. Bueno, pero son todos varones para manejar colectivo. Ahora le toca a alguna mujer manejar colectivo. Bueno, cuando haya más colectivo, entrarás, qué sé yo, pero... Y no hay otra forma de hacer entrar a las mujeres, porque hay 600 colectivos, no hay 4 millones de colectivos, pues no necesitamos 4 millones de colectivos. Entonces... Y tampoco las acciones positivas en estos casos implican ordenarle a la empresa que despida varones. Lo que le está diciendo es, bueno, la próxima vacante, una mujer, que sepa manejar colectivo. ¿No? Yo no te estoy pidiendo que tomes a una mujer que no sepa manejar, como tampoco ibas a tomar a un varón que no sepa manejar. Simplemente ahora toma una mujer. ¿Por qué? Porque no tenés. Porque eso es discriminatorio. ¿Alguna pregunta más? Profe, yo tengo una consulta. Hoy habló del liberalismo estadounidense y me quedó la duda de, o sea, y lo comparaste con el liberalismo argentino, y me quedó la duda de cómo sería ese liberalismo. Si en el texto, hay un texto de Holmes y Sustain, creo que habla de, porque vos hablaste que estarían a favor, a diferencia de los de acá, del intervencionismo estatal. Y en ese texto hablan de, bueno, defienden la libertad justamente desde el costo de los derechos, o sea, como que los derechos tienen un costo y por eso tiene que existir el Estado, o sea, el Estado banca la libertad. ¿Esos podrían ser considerados liberales estadounidenses, como usted dijo? Sí, sí. No, la verdad que no los tengo... No sé si Sunstein se cataloga a sí mismo como liberal o como más radical, como se llama, como se dice allá, que no son radicales de acá, ¿está bien? O sea, hablar de radicales en estos términos no quiere decir hablar de la UCR, no. Pero sí, pero eso no implica que no haya liberales liberales individualistas en Estados Unidos, para nada, pero la figura del liberal es una figura de esto, de alguien que es muy abierto en lo que es libertades individuales, derechos sexuales, divorcio y ayudas estatales. En general, esa es el concepto, el liberal norteamericano. Bueno, quiere decir que haya un solo tipo, pero no, el neoliberal, lo que acá nosotros llamaríamos neoliberal, allá sería un tipo de liberal, ¿se entiende? Acá el liberalismo siempre estuvo en la Argentina más identificado con lo que nosotros llamamos neoliberalismo, aunque a algunos no les guste llamarlo así, que tiene visiones quizás muy conservadoras en temas de excelencia personal, y ninguna regulación estatal económica, como una ley del más apto económico. Bueno, eso no es exactamente lo que... allá, lo que acá sería un liberal, allá sería un conservador. Punto. ¿Está bien? O sea, no pero bueno, simplemente lo dije para que un poco también entiendan, sobre todo a partir de Nino, porque Nino es un liberal muy particular también. ¿Y por qué? Porque viene de esa línea, igual que Petracchi.
vienen de esa línea, de lo que acá es un socialdemócrata, ¿está bien? No, que tampoco es un peronista, ¿no? Es un socialdemócrata. Entendido, profe, gracias. No, me pareció importante aclararlo porque como toda la materia, es como que hay mucho contenido sobre Estados Unidos y Nino también, entonces me quedó eso dando vuelta. Gracias. No, por nada. Tengan en cuenta que ahora el presidente de Estados Unidos, Biden, que sería más o menos liberal, lo acusan de peronista, está bien, por las medidas de intervención. ¿Por qué? Porque tienen otra... Pero bueno, sobre todo Nino, lo digo muy enfocado en Nino y en las lecturas que tienen, no pretendo, no es una clase de teoría política ni de teoría política norteamericana, simplemente me interesa que lo enfoquen en cuanto a lean Nino, que están viendo eso, porque ahora está muy de moda lo de liberales y Nino estaría a las puteadas con lo que aparecen acá como liberal. Bien, ¿algo más? Bueno, les mando un beso, disfruten el fin de semana largo, los que tienen que leer, lean, bien Fausto el examen, y les mando un abrazo. Gracias, profe. Chao, Chao, buenas profe, semanas. gracias. Gracias, profe. Ya, hasta luego, profe.